Mi suegra intentó controlar mi herencia. El abogado la dejé en silencio. Hola, bienvenidos a un nuevo relato aquí, en el canal Sydney. Gracias por estar al otro lado. Antes de comenzar a contarte la historia que cambió mi vida para siempre, te pido un pequeño favor. De esos que no cuestan nada pero valen mucho, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo. Es la única forma de que sigamos construyendo este refugio de historias reales juntos. Gracias de corazón. Siempre creí que la pobreza tiene un olor específico. No es falta de higiene, es un olor a humedad, a ropa secada dentro de casa porque no tienes patio, a guiso recalentado por tercera vez. Ese era el olor que yo sentía impregnado en mi piel cada vez que cruzaba la puerta de la casa de mi suegra, doña Clara. Ella vivía en un barrio residencial, de esos donde el césped siempre está cortado y los vecinos no se saludan, se escanean. Yo, en cambio, venía de contar las monedas para el autobús. Recuerdo la cena del aniversario de bodas de mi esposa, Lucía, hace exactamente 2 años. Doña Clara había insistido en pagar la cuenta del restaurante, pero lo hizo con esa generosidad tóxica que te hace sentir pequeño. Mientras el mesero traía la terminal de pago, ella me miró por encima de sus gafas de lectura y dijo, con una voz suave pero letal, no te preocupes, hijo, sé que este mes ha sido difícil para ti. Otra vez. No sabía que, en menos de 6 meses, esa misma mujer estaría sentada en mi sala, temblando, mientras un abogado le explicaba quién era realmente el dueño de todo. Esa noche volví a casa con un nudo en el estómago. Lucía intentaba consolarme, diciéndome que su madre era así, que no lo hacía con maldad. Pero el drama financiero familiar es como una gota china, no te mata el primer golpe, te mata la repetición. Yo pasaba las noches en vela, buscando en Internet desesperadamente conceptos sobre finanzas personales, tratando de entender dónde nos habíamos equivocado. Incluso, en momentos de total desesperación, llegué a buscar alguna oración para atraer dinero rápido, no porque fuera supersticioso, sino porque cuando el agua te llega al cuello, te agarras de lo que sea. Te pido que te quedes hasta el final de este video, y por favor, no salgas mientras dejas tu comentario, porque necesito que entiendas el proceso psicológico que viví. Si alguna vez te han humillado por no tener dinero, mi historia puede cambiar tu perspectiva sobre tu propia valía. Comenta abajo. ¿Alguna vez un familiar te hizo sentir menos por tus ingresos? Te leo. La dinámica con mi suegra empeoró cuando falleció mi tío abuelo. Era un hombre solitario, un emigrante que se fue a Europa en los años 70 y del que apenas sabíamos nada. Cuando recibí la llamada del notario, pensé que se trataba de alguna deuda heredada o, con suerte, algún mueble viejo. Jamás imaginé que esa llamada sería el inicio de mi camino para volverme millonario, ni que desataría la codicia más oscura en la familia de mi esposa. Antes de ir a la lectura del testamento, tuve que pedirle prestado el coche a doña Clara porque el mío estaba en el taller y no tenía para la reparación. Ella accedió, pero no sin antes darme un sermón de 20 minutos sobre la responsabilidad y como un hombre de 35 años ya debería tener su vida resuelta. Mientras conducía su auto impecable, con el olor a cuero nuevo mareándome, pensaba en la ironía. Ella me prestaba un coche para ir a recibir lo que yo creía que serían unos pocos euros, sin saber que ese viaje era el primer paso hacia la libertad financiera absoluta. Lo que voy a contarte más adelante incluye la grabación literal de la reunión con el abogado, un análisis legal que demuestra cómo la avaricia puede cegar incluso a las madres más devotas. Pero volvamos a ese día. Llegué al despacho. Era un edificio antiguo en el centro, con suelos de mármol. El abogado, el señor Valdés, era un hombre serio, de esos que no sonríen innecesariamente. Me senté, sintiéndome fuera de lugar con mi chaqueta desgastada. Cuando leyó la cifra y los activos,
el mundo se detuvo. No era solo dinero, eran terrenos, acciones y una patente industrial que mi tío había registrado en los 80. Quedé millonario después de firmar 3 documentos. Salí de allí aturdido. Mi primera reacción no fue gritar, ni saltar. Fue un silencio profundo. Sentí miedo. Miedo de que fuera un error, y miedo de cómo esto afectaría a mi matrimonio con Lucía. Decidí no decirle la cifra exacta a nadie todavía. Solo le dije a Lucía que nos habían dejado algo para estar tranquilos. Pero doña Clara tiene un radar para el dinero ajeno. A la semana siguiente, ella apareció en nuestra casa con una cazuela de comida y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Es cierto que el tío dejó una propiedad en Europa?, preguntó mientras servía la comida como si fuera la dueña de mi cocina. Yo estaba sentado en la mesa, revisando unos papeles sobre prosperidad y gestión de patrimonio que el abogado me había dado. Sí, algo así, respondí, intentando ser vago. Bueno, dijo ella, sentándose frente a mí y poniendo sus manos sobre la mesa, invadiendo mi espacio personal. Sabes que Lucía no tiene cabeza para los negocios, ¿y tú? Bueno, tú nunca has manejado capital. He hablado con mi gestor, el que lleva las cuentas de la familia desde hace años. Sería bueno que le pasaras los poderes para que administre esa herencia, para protegerlos a ustedes. Claro, ahí estaba, el intento de control. No quería ayudarme a atraer dinero rápido ni a generar abundancia. Quería el control. Ella asumía que yo era un incompetente. Lo que doña Clara no sabía era que yo ya había contratado a un equipo legal especializado en conflictos de herencia, y que tenía un plan para exponer sus intenciones. Les adelanto que la humillación que ella sufriría en la siguiente reunión familiar fue tan grande que, hasta el día de hoy, se niega a hablar del tema. En este punto, quiero hacer una pausa importante. Hay detalles sobre la conversación que tuve con mi esposa esa noche, y sobre las amenazas veladas que mi suegra lanzó cuando me negué inicialmente, que no puedo contar aquí por las políticas de la plataforma. Son demasiado crudos. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo. Ahí explico la parte más oscura de esa noche, pero volviendo al relato, la presión empezó a subir. Doña Clara comenzó a llamar a Lucía a todas horas, sembrando dudas. Él se va a gastar todo. Te va a dejar ahora que tiene algo. Ese dinero es de la familia, no solo de él. Lucía, atrapada en medio, empezó a mirarme con desconfianza. El drama financiero familiar estaba servido. Yo sabía que tenía que actuar rápido y con inteligencia fría. No podía simplemente pelear. Tenía que darles una lección de realidad. Fue entonces cuando decidí convocar una reunión oficial en su casa. Le dije a doña Clara que llevaría los papeles para que su gestor los viera. Ella sonrió victoriosa, creyendo que había ganado, que el yerno pobre había cedido ante su sabiduría. No sabía que yo no iba a ir solo, iba a llevar a alguien que la dejaría sin palabras. Antes de continuar con lo que pasó en esa cena, necesito saber que sigues aquí. La transformación hacia una mentalidad de millonario requiere entender que a veces, el enemigo duerme en la habitación de invitados. Los 3 días previos a la gran reunión en casa de mi suegra fueron, sin duda, los más largos de mi vida. La casa estaba sumida en un silencio denso, de esos que pesan en los hombros. Lucía apenas me miraba a los ojos. Yo sabía que doña Clara la bombardeaba con mensajes y llamadas cuando yo no estaba presente. Asegúrate de que firme, le decía. Lo sé porque escuché una de esas llamadas a través de la puerta del baño, mientras fingía ducharme. Fue doloroso ver cómo el drama financiero familiar estaba erosionando la confianza que tardamos 10 años en construir. Me refugié en el estudio improvisado que tenía en el garaje. Mientras ellas conspiraban para administrar mi futuro, yo devoraba información sobre finanzas personales de alto nivel. Ya no buscaba trucos básicos. Ahora leía sobre fideicomisos,
protección de activos y fiscalidad internacional. Es curioso cómo cambia tu cerebro cuando pasas de la escasez a la abundancia real. Dejas de pensar en cómo sobrevivir al mes y empiezas a pensar en cómo sobrevivir a los buitres. Más adelante te contaré cómo una simple frase que soltó el gestor de mi suegra se convirtió en la prueba legal clave para desmontar su plan. Pero en ese momento, yo solo sentía que caminaba hacia el matadero. Antes de salir hacia la cena, me miré al espejo. Llevaba la misma camisa de siempre, un poco desgastada en el cuello. Podría haberme comprado un traje italiano de 3.000 euros esa misma tarde. Tenía el dinero en la cuenta, pero decidí no hacerlo. El camuflaje es esencial en la guerra, y yo necesitaba parecer el mismo yerno fracasado que doña Clara creía conocer. Si llegaba vestido de millonario, se pondrían en guardia. Yo necesitaba que se confiaran. Si estás viendo esto y alguna vez has tenido que ocultar tus logros para evitar la envidia o el sabotaje de tu propia familia, por favor, no salgas del video. Quiero que veas cómo se maneja esto con inteligencia emocional. Tu comentario es vital para que este canal siga vivo. Escribe abajo silencio y estrategia si estás de acuerdo en que no todo debe contarse a los cuatro vientos. Llegamos a la casa de doña Clara a las 8 en punto. Al entrar, noté inmediatamente que el ambiente estaba preparado para intimidar. La mesa estaba puesta con la vajilla de las grandes ocasiones, esa que tiene bordes de oro y que da miedo tocar. Y allí estaba él, Roberto, el gestor de confianza de la familia, un hombre de unos 50 años, con un traje impecable y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. «Buenas noches, campeón», me dijo Roberto, dándome una palmada en la espalda demasiado fuerte. «Me ha contado Clara que has tenido un golpe de suerte. Vamos a ver cómo hacemos para que eso no se evapore, porque el dinero fácil se va». Sentí la bilis subir por mi garganta. Atraer dinero rápido no había sido mi estrategia, había sido una herencia legítima, pero él ya estaba encuadrando la situación como si yo hubiera ganado la lotería y fuera un ignorante a punto de arruinarme. Me mordí la lengua, recordé la oración para atraer dinero rápido que alguna vez recité con fe ciega en mis momentos bajos, y me di cuenta de que la verdadera plegaria contestada era la paciencia que estaba teniendo en ese instante. Nos sentamos. Doña Clara presidía la mesa. Lucía estaba a mi derecha, nerviosa, jugando con la servilleta. «Bueno», comenzó mi suegra, sirviendo el vino sin preguntarme si quería. «Roberto ha sido tan amable de venir fuera de su horario laboral para preparar un plan de prosperidad para nosotros. Porque esto es de todos, ¿verdad? Somos una familia». Roberto sacó una carpeta de cuero y la abrió con teatralidad. Dentro había gráficos, proyecciones y un contrato ya redactado. «Mira», dijo Roberto, señalando un gráfico con un bolígrafo Montblanc, «tu perfil financiero es inestable. Si manejas este capital, Hacienda te va a comer vivo. Mi propuesta es crear un fondo mancomunado donde Clara y yo seamos los cotitulares para supervisar las inversiones. Tú recibirás una mensualidad generosa, claro, para tus gastos, y así garantizamos la libertad financiera de Lucía a largo plazo». Lo que Roberto no sabía era que yo había grabado toda la conversación desde que entré. En mi bolsillo, mi teléfono registraba cada palabra, y aquí quiero hacer un paréntesis legal, un análisis que mi abogado, el señor Valdés, me explicó después y que es crucial que entiendas. Según el análisis de un abogado experto en sucesiones, lo que Roberto estaba proponiendo rozaba la coacción. Intentar forzar a un heredero a ceder la titularidad de sus activos bajo el pretexto de incompetencia técnica, sin ofrecer un asesoramiento imparcial, puede ser causa para impugnar cualquier documento firmado esa noche. Además, al incluirse él mismo como cotitular, estaba cruzando la línea del conflicto de intereses profesional. Yo escuchaba, asentía y miraba los papeles. «Entonces», dije con voz temblorosa, fingida, por supuesto,
¿Ustedes tendrían el control de las cuentas para que yo no me equivoque? Exacto, hijo, dijo doña Clara, poniendo su mano sobre la mía. Su tacto era frío. Es por tu bien. Tú nunca has sabido manejar estas cosas. ¿Recuerdas cuando te cortaron la luz el año pasado? No queremos que eso pase con una herencia tan bonita. Quedé millonario después de muchos sacrificios, decía tu tío, y no podemos fallarle. La mención del corte de luz fue el golpe bajo definitivo, una humillación innecesaria frente a un extraño. Vi a Lucía bajar la cabeza, avergonzada por mí. Eso me dolió más que cualquier cosa, pero también me dio la fuerza para lo que vendría. Les adelanto que la cara de Roberto cambiaría de color en cuestión de minutos, cuando alguien tocara el timbre de la puerta, alguien a quien no esperaban. Entiendo, dije, cerrando la carpeta de Roberto suavemente. Parece una propuesta muy completa. Pero hay un pequeño detalle. ¿Qué detalle?, preguntó Roberto, impaciente, mirando su reloj, que yo no tomo decisiones financieras sin mi propio asesor, y dado que ustedes trajeron al suyo sin avisar, me tomé la libertad de invitar al mío. Debería estar llegando ahora mismo. En ese preciso instante, el timbre sonó. El sonido retumbó en la casa como un disparo. El silencio que siguió fue absoluto. Doña Clara me miró, y por primera vez, sexta duda en sus ojos. No miedo todavía, pero sí duda. ¿Tu asesor?, repitió ella con desprecio. ¿Quién es? ¿Tu primo el que vende seguros? No respondí. Me levanté tranquilamente y fui a abrir la puerta. Recuerda que en la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube, y solo se debe entrar después de ver el video completo. Ahí detallo la conversación previa que tuve con mi abogado en el coche, donde trazamos la estrategia de tierra quemada que estábamos a punto de ejecutar. Abrí la puerta. El aire fresco de la noche entró en la casa viciada. Allí, de pie, con un maletín mucho más serio que el de Roberto y una presencia que imponía respeto inmediato, estaba el señor Valdés. Y no venía solo. Detrás de él había una notaria pública. Me giré hacia la mesa del comedor, donde mi suegra y su gestor seguían sentados, y sonreí por primera vez en la noche. La verdadera lección sobre dinero y poder estaba a punto de comenzar. El sonido de los zapatos de charol del señor Valdés resonando en el parquet del comedor fue el único ruido que se escuchó durante un minuto eterno. Doña Clara se había quedado con la copa de vino a medio camino de su boca, y Roberto, el gestor que minutos antes me hablaba como si yo fuera un niño, ahora parecía encogido en su silla, ajustándose el nudo de la corbata como si de repente le faltara el aire. Buenas noches, dijo Valdés con una voz tranquila, casi susurrada, que contrastaba con la tensión del ambiente. Lamento la interrupción de su cena familiar. Mi cliente, el señor Sidney, me informó que había una urgencia para firmar ciertos documentos de gestión patrimonial esta misma noche, y como la urgencia suele ser enemiga de la prosperidad bien entendida, he traído a la notaria García para levantar acta de todo lo que aquí se acuerde. Me senté de nuevo, esta vez con una postura diferente. Ya no era el yerno que pedía perdón por existir. Ahora tenía respaldo. Miré a Lucía. Estaba pálida, alternando la mirada entre su madre y los recién llegados. El drama financiero familiar estaba alcanzando su punto de ebullición, y ella estaba justo en el centro. Doña Clara reaccionó primero, con esa indignación fingida que también manejaba. «Esto es inaudito», exclamó, dejando la copa con fuerza sobre la mesa. «Estamos en mi casa, intentando ayudar a mi hija y a su marido a no arruinarse, ¿y tú traes a extraños?» Roberto solo ha hecho un plan para garantizar su libertad financiera. Valdés ni se inmutó. Se acercó a la mesa y extendió la mano hacia la carpeta de cuero que Roberto intentaba cerrar disimuladamente. «¿Me permite?», dijo el abogado. No fue una pregunta, fue una orden. Roberto, sudando visiblemente, le entregó la carpeta. Mientras Valdés leía en silencio, pasando las páginas con una lentitud exasperante,
Yo observaba las caras. Aquí es donde la mentalidad de millonario empieza a funcionar de verdad. Aprendes a leer el miedo en los ojos de quienes intentan estafarte. Roberto sabía que yo sabía, y doña Clara empezaba a sospechar que su control se estaba desmoronando. Si estás disfrutando de este momento de justicia silenciosa, por favor, no salgas del video. Lo que el abogado descubrió en la página 4 de ese contrato es algo que cambiará tu forma de ver las ayudas familiares para siempre. Deja tu like ahora si crees que la familia también debe respetar los límites. Interesante, murmuró Valdés, ajustándose las gafas. Muy interesante, es un fideicomiso estándar, se apresuró a decir Roberto, con la voz un tono más aguda de lo normal. Para proteger el capital de la volatilidad del mercado y atraer dinero rápido mediante inversiones agresivas pero controladas. ¿Estándar? Valdés levantó la vista y sonrió, pero sus ojos eran hielo puro. Señor Roberto, aquí hay una cláusula, la 4, barrio, que estipula que los gestores, es decir, usted y la señora Clara, tienen poder irrevocable para liquidar activos sin consultar al beneficiario en caso de inestabilidad emocional del titular. Hubo un silencio sepulcral. ¿Inestabilidad emocional?, pregunté yo, fingiendo ignorancia, aunque Valdés ya me había advertido que buscarían algo así. ¿Qué significa eso? El abogado se giró hacia mí, pero hablaba para que todos escucharan. Significa, Sidney, que si mañana tienes una discusión con tu suegra y levantas la voz, o si pasas por una depresión, o simplemente si ellos deciden que estás estresado, podrían vender tus propiedades, transferir el dinero a una cuenta offshore y dejarte sin nada legalmente. No es un plan de finanzas personales, es una trampa para incapacitarte financieramente. Escuché un jadeo a mi lado. Era Lucía. Se había llevado las manos a la boca, miró a su madre con ojos llorosos. «Mamá», preguntó con un hilo de voz, «¿eso es verdad? ¿Querías quitarle el poder sobre su propia herencia?» Doña Clara se puso roja de ira. «Lo hago por ustedes», gritó, perdiendo la compostura por primera vez en años. «Él no sabe lo que es el dinero, se lo gastará en tonterías, tú necesitas seguridad». Lucía, quedé millonario después de ver cómo familias enteras se hundían por no tener mano dura. «Soy tu madre, eres mi madre, pero él es mi esposo», dijo Lucía, y esa frase retumbó más fuerte que cualquier grito. Más adelante te contaré cómo esa simple frase de Lucía le costó el acceso a la casa de su infancia durante meses. Pero en ese momento, fue mi mayor victoria, no el dinero, sino la lealtad. Valdés cerró la carpeta de golpe. «Señor Roberto», dijo el abogado con tono definitivo, «la notaria ha tomado nota de la propuesta fraudulenta presentada aquí. Si vuelven a intentar coaccionar a mi cliente con documentos de esta naturaleza, presentaremos una querella por intento de estafa y administración desleal. Y señor Roberto, revisaré su licencia ante el Colegio de Gestores mañana mismo». Roberto se levantó tan rápido que casi tira la silla. Yo solo seguí instrucciones de la señora Clara. No sabía que no había consenso. «Me retiro». Salió huyendo sin despedirse, dejándonos solos con el eco de su cobardía. La autoridad financiera se había esfumado, pero la noche no había terminado. Doña Clara, acorralada y humillada en su propia mesa, decidió lanzar su última carta, una carta cruel y personal que tenía guardada para destruirnos emocionalmente si lo legal fallaba. Me miró con un odio frío y dijo, «Puedes tener el dinero, Sidney. Pero hay algo que Lucía no sabe sobre tu querido tío abuelo y el origen de esa fortuna. ¿Le has contado la verdad o vas a dejar que se entere por mí?» Yo me quedé helado. Sabía a qué se refería. Era un secreto familiar antiguo. Un rumor sobre cómo mi tío había conseguido su primer capital. Algo que no tenía nada que ver con oración para atraer dinero rápido ni con suerte, sino con un pasado turbio en los años 80. Si ella soltaba eso, la moralidad de mi herencia quedaría en entredicho ante los ojos de Lucía,
que es una mujer de principios inquebrantables. Aquí tengo que hacer una pausa obligatoria. La acusación que lanzó mi suegra es tan delicada y roza temas legales tan sensibles que no puedo detallarla abiertamente en este video. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo. Ahí explico la verdad sobre el origen del dinero y por qué mi suegra conocía ese secreto oscuro. Lucía me miró, esperando una respuesta. El ambiente pasó de tenso a irrespirable. Yo tenía los millones, tenía al abogado, pero en ese segundo, sentí que podía perder a mi esposa. Díselo, mamá, dijo Lucía, sorprendiéndonos a todos. Dilo, porque si es otra de tus manipulaciones, te juro que será la última vez que nos veas. Doña Clara sonrió, saboreando el momento. Abrió la boca para hablar, para soltar el veneno que creía que me destruiría, pero entonces, hice algo que nadie esperaba. Saqué un segundo documento de mi chaqueta, uno que ni siquiera el señor Valdés conocía del todo. Antes de que hables, Clara, dije, usando su nombre de pila por primera vez, deberías ver esto. Es una carta que mi tío me dejó, y habla de ti. La sonrisa de mi suegra se congeló. Su rostro palideció hasta volverse del color de la cera. ¿Qué podía saber mi tío sobre ella? La abundancia de secretos en esa familia estaba a punto de salir a la luz. La carta que puse sobre la mesa no era un documento legal reciente. Era una hoja de papel amarillento, escrita con una máquina de escribir antigua. La firma de mi tío abuelo estaba al final, inconfundible, con ese trazo fuerte que yo recordaba de mi infancia. Doña Clara la miró como si fuera un explosivo. Sus manos, que minutos antes sostenían una copa de vino con arrogancia, ahora temblaban tanto que tuvo que esconderlas bajo la mesa. Léela, dije, rompiendo el silencio, o deja que Lucía lo haga. Mi suegra no se movió, su rostro era una máscara de terror puro. Lucía, con lágrimas en los ojos pero con una determinación nueva, tomó el papel. Su voz se quebró al empezar a leer en voz alta las palabras de un hombre que llevaba muerto semanas, pero que parecía estar más vivo que nunca en esa habitación. Para quien reciba mi legado, si estás leyendo esto y Clara está presente, ten cuidado. Ella intentó gestionar mis activos en el 98, bajo la promesa de multiplicar mi capital. No solo casi me lleva a la quiebra con esquemas de atraer dinero rápido que rozaban lo ilegal, sino que falsificó mi firma para un préstamo. La perdoné por ser familia, pero juré que jamás tocaría un centavo de mi trabajo. Si ella está intentando controlar esta herencia, no es por amor, es porque tiene deudas que nunca ha confesado. El silencio que siguió fue ensordecedor. No hubo gritos, no hubo defensa, solo el sonido de la respiración agitada de mi esposa. El drama financiero familiar que Clara había orquestado para hacerme parecer un incompetente se desmoronaba sobre su propia mentira. Ella no quería protegernos, quería cubrir sus propios agujeros financieros usando mi patrimonio. Lucía dejó la carta sobre la mesa con una suavidad que daba miedo. Se giró hacia su madre. ¿Deudas, mamá?, preguntó en un susurro. ¿Por eso insistías tanto? No era por mi libertad financiera. ¿Era por la tuya? Clara intentó hablar, pero solo salió un gemido ahogado. El abogado, el señor Valdés, se aclaró la garganta y comenzó a recoger sus cosas con una calma profesional. Creo que mi trabajo aquí ha terminado por esta noche. La coacción ha quedado demostrada. Señora Clara, le sugiero que busque su propio abogado, porque si intenta acercarse al patrimonio de mi cliente, la denuncia por el incidente del 98 podría reactivarse bajo nuevas figuras legales. Salimos de esa casa como si despertáramos de una pesadilla. No miré atrás. Al subir al coche, Lucía rompió a llorar. No era un llanto de tristeza, sino de liberación.
La humillación silenciosa que habíamos soportado durante años por no tener dinero se había transformado en una verdad dolorosa pero necesaria. Más adelante te contaré cómo descubrimos la magnitud real de las deudas de mi suegra y cómo eso cambió nuestra decisión final sobre qué hacer con ella. Pero en ese momento, solo quería alejar a mi esposa de allí. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de duelo y euforia. Quedé millonario después de esa noche, no solo en papel, sino mentalmente. Empecé a ver el mundo con otros ojos. Me pasaba las noches leyendo foros extranjeros, esas comunidades de Reddit traducidas donde la gente cuenta historias de padres narcisistas y problemas de herencia. Me sorprendió ver cuánta gente busca una oración para atraer dinero rápido cuando en realidad lo que necesitan es cortar lazos con familiares tóxicos que drenan su energía y su cartera. Me sentía identificado con esos relatos anónimos. Leí uno en particular que decía, la verdadera riqueza no es el saldo bancario, es la capacidad de decir no sin miedo a quedarte en la calle. Esa frase se convirtió en mi mantra. Entendí que la prosperidad y la abundancia no llegan solo con el dinero, llegan cuando eliminas a los parásitos emocionales de tu vida. Una semana después, Lucía entró en mi despacho que ya no era un garaje, sino una oficina alquilada con vistas a la ciudad. Me ha llamado, dijo, sin necesidad de especificar quién. Dice que va a perder la casa si no la ayudamos, que el banco le va a ejecutar la hipoteca el mes que viene. Me quedé mirando la pantalla de mi ordenador, donde tenía abiertos varios gráficos de finanzas personales y el rendimiento de las inversiones que Valdés había estructurado correctamente. Teníamos el poder, podíamos salvarla con un chasquido de dedos, o podíamos dejar que afrontara las consecuencias de sus actos. Aquí quiero pedirte algo importante. Si has llegado hasta aquí, es porque valoras la justicia. ¿Qué habrías hecho tú? ¿La habrías salvado a pesar de todo? ¿O habrías dejado que perdiera su casa? Deja tu opinión en los comentarios, porque la decisión que tomamos es, hasta hoy, lo más polémico que he hecho en mi vida. La tentación de ser el bueno era fuerte, pero recordé sus palabras en la cena, su desprecio, su intento de incapacitarme. Recordé la mirada de Roberto, su cómplice. Y recordé la carta de mi tío. Tomé una decisión, no basada en la venganza, sino en la lección definitiva. Dile que venga a la oficina mañana, le dije a Lucía, pero adviértele que no iré como su yerno, iré como el dueño de la deuda. Lo que sucedió en esa última reunión definió el resto de nuestras vidas. No fue un encuentro familiar, fue una transacción comercial fría y dura. Hay detalles de esa negociación final, y de las condiciones humillantes que tuvo que aceptar para no quedarse en la calle, que son demasiado fuertes para este video público. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo. Ahí detallo el contrato exacto que le hice firmar a mi propia suegra. Pero lo que sí puedo contarte es cómo cambió mi mentalidad de millonario después de verla firmar, llorando, no de arrepentimiento, sino de impotencia. Me di cuenta de que el dinero es un amplificador, te hace más de lo que ya eres, y yo decidí ser alguien que protege a los suyos, incluso si eso significa ser el villano en la historia de otros. Estamos llegando al final de este relato, prepárate, porque la conclusión no es el típico vivieron felices y comieron perdices. La realidad es mucho más compleja, y la libertad financiera tiene un precio que nadie te cuenta en los libros. La firma del contrato en mi oficina no tuvo nada de ceremonial, no hubo champán, ni abrazos, ni siquiera un apretón de manos. Doña Clara estaba sentada al otro lado de mi escritorio de caoba, con las gafas empañadas y la mano temblorosa sobre el papel. El documento era claro, yo compraba su deuda con el banco, evitando su desahucio inminente, y me convertía en el propietario legal de su casa. Ella pasaría a ser mi inquilina, pagando un alquiler simbólico pero estricto, bajo condiciones de comportamiento que protegían nuestra paz mental. Esto es humillante, murmuró ella sin levantar la vista.
justo antes de estampar su firma. No, Clara, le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Humillante era cuando me hacías sentir que no valía nada por no tener dinero. Esto es solo un negocio, y como en todo buen negocio de finanzas personales, las reglas deben estar claras. En ese momento entendí que quedé millonario después de esa firma, pero no por el patrimonio adquirido, sino porque recuperé mi dignidad. La mujer que había intentado controlar mi herencia y destruir mi matrimonio ahora dependía de mi gestión para tener un techo. No sentí alegría, ni euforia. Sentí un vacío extraño, una paz fría. La venganza no sabe dulce, sabe a metal, a deber cumplido. Salimos de la oficina y Lucía me abrazó en el pasillo. No dijo nada, pero su cuerpo estaba relajado por primera vez en meses. El drama financiero familiar había terminado, no con un final feliz de cuento de hadas, sino con un muro de contención construido con billetes y contratos legales. Muchos de ustedes se preguntarán qué pasó después. Para cerrar este relato con la honestidad que caracteriza al canal Sydney, quiero hacer un breve segmento de ¿dónde están ahora? Porque la vida real sigue después de los créditos. Lucía dejó de atender las llamadas tóxicas de su madre por obligación. Ahora la visita una vez al mes, bajo sus propios términos. Utilizó parte de nuestra prosperidad para abrir una pequeña librería, su sueño de toda la vida, que no da millones pero nos da felicidad. Aprendió que la abundancia también es tener tiempo para uno mismo. Roberto el gestor, el señor Valdés cumplió su palabra, presentó una queja formal ante el Colegio de Gestores. Roberto perdió su licencia 6 meses después por acumulación de malas prácticas. La última vez que supe de él, trabajaba en una franquicia de comida rápida, lejos del mundo de las inversiones que tanto presumía dominar. La vida tiene un sentido del humor muy peculiar. Doña Clara sigue viviendo en su casa, que ahora es mi casa, paga su alquiler religiosamente el día 1 de cada mes. Ya no me mira por encima del hombro. De hecho, apenas me mira. Se ha vuelto una mujer silenciosa. Sus amigas del club de bridge no saben que su yerno pobre es ahora su casero. Mantiene las apariencias, pero perdió el poder. Y eso, para alguien como ella, es peor que la pobreza. La transformación hacia una mentalidad de millonario fue profunda. No me compré un coche deportivo, ni un yate. Invertí en nuestra educación financiera y en asegurar que mis hijos, si los tenemos, nunca pasen por la humillación silenciosa de la escasez. Sigo buscando formas de atraer dinero rápido en negocios éticos, pero ya no rezo oraciones para atraer dinero por desesperación. Ahora agradezco por la claridad mental. Aprendí que la libertad financiera no se trata de tener una cuenta con muchos ceros, sino de tener la capacidad de decir no sin miedo a las consecuencias. Se trata de poder proteger a los que amas de los depredadores, incluso si esos depredadores comparten tu sangre. A veces, me despierto por la noche pensando en aquella cena, en lo cerca que estuvimos de firmar aquel fideicomiso trampa. Si no hubiera tenido la intuición de grabar, o de llamar a Valdés, hoy mi historia sería muy diferente. Probablemente estaría divorciado, arruinado y viviendo en una habitación alquilada, mientras ellos disfrutaban de lo que mi tío construyó. Si hay algo que quiero que te lleves de mi historia es esto: el dinero cambia a las personas, sí, pero a menudo solo revela quiénes eran realmente desde el principio. No tengas miedo de poner límites. No tengas miedo de parecer el malo de la película si eso salva tu futuro. Gracias por escucharme hasta aquí. Sé que ha sido un relato denso, lleno de emociones difíciles. Tu tiempo es valioso y te agradezco que lo hayas compartido conmigo en este espacio de intimidad. Si te ha servido de algo mi experiencia, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia situación familiar o financiera, por favor, deja tu like y suscríbete. Es un gesto pequeño que ayuda a que estas verdades lleguen a más personas que quizá, ahora mismo, están siendo manipuladas y no lo saben. Pero hay una última cosa.
Lo que te he contado es la versión amable de los hechos. Hay grabaciones de voz de aquella noche, detalles sobre la procedencia exacta de la fortuna de mi tío y cláusulas específicas del contrato de mi suegra que son demasiado crudas y legalmente comprometedoras para publicarlas abiertamente en esta plataforma. Son la parte más oscura de la naturaleza humana que descubrí en este proceso. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.